Celeste Archerito tenía tan solo 19 años de edad cuando el 26 de agosto de 2009 caminaba por la vereda de Comandante Cabot a la altura de calle Sucre y un automovilista le quitó la vida. Gustavo Cortés manejaba pasado de copas y mal dormido. Chocó con una camioneta, perdió el control de su Volkswagen Gol y terminó atropellando violentamente a Celeste, arriba de la vereda. Este hecho marcó una bisagra en la justicia de los siniestros viales. Y uno de los testigos directos fue su hermano Sebastián, que está acá con nosotros. Hola Sebastián, ¿cómo te va? Muy bien, Dani, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer memoria, ¿no? Vamos a hacer memoria, continuar haciendo memoria. Primero contame cómo era Celeste. Celeste era, para sus cortos 19 años, era una chica demasiado activa, demasiado feliz, colaborativa, socialmente interesada y participativa en algunas causas. Estaba estudiando contador y administración de empresas, era profesora de teatro, se había recibido, iba a trabajar esa mañana, trabajaba en una veterinaria ahí cerca del Hecho, y es la persona que recordamos. Es aquella persona que siempre vas a recordar con una sonrisa en la cara, el momento que sea, en el lugar que esté, la imagen que vos te acordás de ella es la típica chica sonriente, claro, que alegra los días hasta el día de hoy, sigue sus recuerdos alegrándome. ¿Te acordás cómo fue la última charla que tuviste con ella, el último encuentro? Sinceramente no lo recuerdo porque yo estaba ya trabajando ahí en minería. Solamente lo que recuerdo fue que como a las 9:30 más o menos me llama por teléfono un familiar diciendo que se le estaba internada en el hospital Rawson, que se la habían llevado por delante, y salí corriendo. Le dije a mi jefe, me voy, pues se han llevado por delante a mi hermana, y salí corriendo, y cuando llegué al Rawson fue la peor mañana de nuestra vida. Ya vamos a hablar de eso, pero antes de eso, antes de recordar, sí, no. Al día anterior a lo mejor. No, porque teníamos, digamos, vivíamos todos en la misma casa, pero no, han pasado tantas cosas que no sé por qué hay como un bloqueo de no poder recordar, poner como decir la última charla, el último abrazo, el último beso. Yo creo que quedó pendiente eso, que es lo que capaz que está, pero está tan guardado que todavía no logro recordarlo. Sí, mi vieja fue la que más lo recuerda, porque ella se tomaba el colectivo justo a 10 metros de mi casa. Entonces mi vieja la miraba todas las mañanas cuando se tomaba el colectivo y se iba a trabajar. Y en el camino a la veterinaria, desde que se bajaba del colectivo en camino a la veterinaria, le mandaba un mensajito: me bajé del colectivo, estoy llegando a la casa. Y ese día le llamó la atención no haber recibido ese mensaje, y a los 10-15 minutos le llamaron que había pasado el hecho. ¿Cómo te enteraste del siniestro? ¿Quién te llamó? Me llamó una hermana. ¿A qué hora fue? Y el hecho fue mi hermana entraba a trabajar a las 9, así que tiene que haber sido 9, entre poner 9 menos 10 y 9 y 10 de la mañana. Me llamaron sobre las 9:15, 9:30 ese día. Me llamó una... No, te voy a decir sincero, no recuerdo si fue mi hermana o una tía, no, pero puntualmente creo que fue mi hermana, que a la Cele se la habían llevado por delante. No entendía el por qué. Uno siempre imagina bajándose del colectivo, la bici, la moto, que por claro, ahí se meten por donde va bajando el peatón, pero no entendía cómo había sido el mecanismo. Me dice, no, se la llevaron por delante en la vereda. Digo, bueno, no tiene que haber sido nada grave en el primer momento, porque uno piensa, va caminando por la vereda, se imagina que ha ido saliendo un auto, y no. Y después, cuando nos enteramos cómo fue el hecho, todo, era algo que no lo podíamos creer. Todo lo que se tuvo que dar para que la Cele perdiera la vida. ¿Llegaste al hospital Rawson esa mañana? ¿Te fuiste directamente al hospital? Directamente al hospital Rawson. Al viejo hospital Rawson, digamos. A la vieja guardia, claro, del hospital Rawson, claro. Sí. ¿Estaba tu madre?
Sí, estaba mi madre, estaban mis hermanas, había unos primos y, y familiares de, de que mató a Celeste, porque los habían llevado a los dos a la sala de urgencia. De Cortés. De Cortés, sí. ¿Lograron reconstruir cada detalle de cómo fue el siniestro vial o quedó por ahí algún eslabón sin reconstruir? No, se pudo reconstruir todo gracias a los testigos y a las pericias que se hicieron en el lugar. Puede haber, hoy recordar bien los metros, pero más o menos los metros que zigzagueó de un cordón a otro por la calle. El grado de alcohol en sangre, que tenía el doble pasado de lo permitido. El impacto, como vos estabas contando, con una camioneta que estaba estacionada en la banquina. El auto ingresa, choca la camioneta, ingresa entre un árbol y un poste, y justo Celeste iba caminando por el lado, vendría a ser de la pared de un portón, y el impacto del auto la aplasta como un perro contra el portón, y el cuerpo ese le queda dentro de la casa, o dentro, vendría a ser de la galería o de la cochera de ese inmueble, queda dentro. Se rompe el portón, todo. El auto estaba de trompa contra el gabinete del gas. Había roto uno de los pilares, porque había, creo que, una tipo lomoteca en su momento. Había roto unos tipos los pilares donde sostenía un cielito, ahí un techito para la vereda. Eso sí lo recuerdo muy bien por la foto y todo lo que pasó. Lo que nosotros siempre creo que se pudo recaudar todo gracias a la colaboración de los testigos, que fueron muchos, y todos estuvieron siempre a predisposición de la justicia y de todas las pericias que se fueron dando. Cortés siempre planteó que fue un accidente, ¿no? Que fue algo involuntario, que no tuvo intención. Ahí, a medida que han ido pasando el tiempo, yo he ido cambiando una visión del tema vial, y decir, hay hechos viales, y dentro de los hechos viales todos podemos cometer un hecho vial, y dentro del hecho vial está el accidente y está el siniestro vial. Para que sea un accidente se tienen que romper todas las barreras de no poderse haber evitado. En este caso puntual, una persona yendo a exceso de velocidad en una calle permitida, zigzagueando, bajo los efectos del alcohol, creo que no hizo nada para evitar que ocurriera. Es más, si así todo, como han habido muchos casos de hechos viales, me dijera se le cortó la dirección e impactó, habría que ver si la RTO estaba habilitada, si él estaba habilitado para manejar, si tenía seguro, porque yo creo que todos esos son condimentos donde deberían tenerse en cuenta si la persona está habilitada para manejar, si el auto está en condiciones para manejar, si la calzada está en condiciones para ser transitada. Entonces, digamos, sacando todos esos factores, accidentes son muy poquitos, contaditos con la mano, si no todos terminan siendo siniestros viales. Cortés estuvo a punto de resolver su situación, su responsabilidad, con una probation, ¿no? Con una suspensión de juicio a prueba, y bueno, esto es un trabajo comunitario. Pero ustedes resistieron. Contame cómo fue esa lucha. Lo de la probation nos enteramos justamente en el proceso de reclamo o de lucha en las puertas de tribunales. Recién comprendimos ahí qué es lo que era la probation y lo que le podía o cómo podía llegar a darse en el caso. Pues lo que nosotros siempre planteamos en el caso de Celes es que tuviera un juicio justo, responsable y respetable para ella, que era la víctima directa, y para nosotros, que somos víctimas indirectas, pero no deja de ser víctima mi vieja, los hermanos, los primos, todos los familiares y todo el daño que se ocasiona. Nos enteramos lo que era la probation, que es, como vos decías, era una suspensión del juicio con un resarcimiento económico, digamos, monetariamente en su momento, no me acuerdo si eran
te voy a decir una locura, pero eran 500 pesos, porque era algo simbólico y tareas comunitarias en un lugar donde lo aceptaran o que él proponía hacer, ponerles 3 meses, 6 meses, un año, yendo a un comedor, a una escuela, a hacer cualquier tipo de tareas que es la justicia. Y después de eso era quedar con el prontuario limpio, como que si esto no pasó nada, yo no hice nada, no fue mi culpa. Es más, él lo dijo en una de las entrevistas, que si Celeste no se hubiese tomado el colectivo ese día, él no lo hubiese atropellado. También dijo en su momento que fue un ángel que le mandó el Señor para él cambiar su camino, que si Celeste se hubiese agachado a atarse los cordones, el hecho no hubiese ocurrido. Todo en base a lo que Celeste hubiese hecho y no a lo que él podría haber evitado, no conducir en esta ebriedad, alta velocidad y todo lo demás. Entonces, cuando nos enteramos de eso, de lo que era la probation, empezamos a comprender que no queríamos eso para Celeste. Los abogados de nosotros nos explicaron bien. Tenías que... podías arreglar la probation para tener una condena rápida, por así decirlo, para ir a la parte civil. La parte civil a nosotros queríamos que tuviese una condena justa penalmente, porque creemos que todas las personas que matan y quitan una vida merecen una condena. Sabemos que es simbólica porque el daño que ocasionan es eterno. Es más, llevamos 12 años, un mes y 26 días sin Celeste, y esa pena nadie la tiene en cuenta, sino solamente son las penas de los homicidios en este caso. Entonces empezamos con una lucha, fueron casi 40 días en puerta de tribunales. ¿Todos los días? Todos los días. Todos los días. Y fue por plenario que lo sacó la Corte de Justicia, no de manera unánime, creo que fueron 4-1 los votos, había uno de los cortistas que se oponía. La antigua Corte, ¿no? La antigua Corte, creo que sí. Hoy en día, creo que de la antigua Corte no queda ninguno. No queda ninguno, creo que ya todos están retirados. En esa antigua Corte creo que había un solo cortista que se oponía a la probation, pero salió 4-1, donde especificaban que todas las penas de inhabilitación o todos los hechos cometidos por personas que pudieran tener una pena de inhabilitación, no se aplicaba la probation. Y en eso entraban los hechos viales, porque dentro de la pena supuestamente que deberías ir al servicio penitenciario está la pena de inhabilitación, y se comprendía que los hechos viales quedaban fuera de lo que vendría a ser la famosa probation. ¿Cómo fue esa lucha y estar todos los días? ¿Cómo se organizaban para estar y marcar esa presencia en la puerta de tribunales? Era una organización familiar, puntualmente. Cada uno tenía que seguir con sus actividades, lamentablemente, no podíamos parar para seguir. Con la ayuda de muchos amigos, compañeros de Celeste, familiares. Mi vieja tempranita, primera hora antes de que abrieran tribunales, o junto con el que abría tribunales, ella ya estaba ahí. Yo iba, pedía permiso en el trabajo, íbamos, colgábamos los carteles, nos asentábamos, todo, empezaban a caer amigos, familiares, a hacernos el apoyo durante todo el día. Y el día más largo fue el día que se firma la famosa acuerdo plenario de la Corte, donde estuvimos casi hasta las 10:30 de la noche, casi 11 de la noche. Nosotros ya nos queríamos, ya estábamos, después de 40 días, faltaba la firma de un solo cortista que no quería ir a firmar porque justo venía de viaje y había llegado tarde el vuelo y no quería ir a tribunales, a su oficina, a firmar el famoso plenario. Era la única firma que faltaba, y el apoyo de la prensa nos decían: pero ya está por llegar el vuelo, quédense, ya está por llegar el vuelo, quédense. Pero eran las 9, las 10, y no sabemos por dónde entró, porque no pasó. Estábamos en la puerta de la oficina de él nosotros, pues ya no quedaba nadie en la vereda, nos quedamos dentro de tribunales. Éramos un grupo muy reducido, por supuesto, de personas, mi vieja, algunos familiares cercanos, yo, la prensa. Y cuando dijo la secretaria, ya llegó el juez y firmó, nos dieron una copia, y fue como
un alivio en, en pleno dolor. Fue como decir, puta, che, valió la pena todo lo que se hizo. Y era algo que, a ver, era algo de decir, bueno, ahora vamos por el juicio. No era ni siquiera decir se obtuvo, no, ahora vamos por el juicio. Que capaz en el juicio lo podrían haber absuelto y hubiésemos, perdido, por una manera de decirlo, 2 años de lucha hasta que quedara firme la condena. Entonces, ya vamos a abordar el tema del juicio, que fue un tema aparte, ¿no? Ya volvemos. Hemos consultado a personas, actores de los siniestros viales en San Juan, que obviamente tomaron nota, ¿no?, del Celeste y de la lucha que dieron ustedes y de las puertas que se abrieron con la lucha que dieron ustedes. Entre ellos Alejandra Nievas. Alejandra Nievas es integrante de la Asociación de Familias del Dolor y la Esperanza. Te muestro lo que dijo. Cabe destacar que cuando sucedió el caso de Celeste Archerito, la Asociación Familias del Dolor todavía no estaba conformada. Sí considero que la fortaleza que tuvo la familia y los allegados de Celeste ayudó a que la condena sea efectiva. Creo que viralizarlo y que que cada caso tenga una condena social ayuda mucho. Sí, la verdad que totalmente. Creo que marcó un precedente, no solo en la provincia, creo que fue a nivel país. Fue la primera vez que se aplicó una condena efectiva en un conductor que manejaba alcoholizado. Y de corazón creo que es una lástima que no sigamos siendo un ejemplo. ¿Qué opinas de eso? Es muy valorable es valorable que otras personas vean y justamente valoren todo el esfuerzo que se hizo para lograr algo que es sencillo. Yo creo que es que la justicia respete, no seamos un número y no seamos una estadística, sino que comprendan que atrás de ese número o ese número de expediente o lo que ellos quieran llamarlo, hay familias que sufren y mucho. Me quedo agradecidísima con las palabras de ella y mi familia también, y sobre todo la parte final. Es una lástima que no sigamos siendo un ejemplo. Se luchó mucho. Celeste está dentro de lo que vendrían a ser las condenas de hechos viales con pena de cumplimiento en efectivo de una muerte, por así llamarlo, de una persona solamente, una de las más altas. Acá en San Juan fue la segunda. Condena más alta por siniestro vial, por muerte por siniestro vial. Claro, pero fue la segunda. Anteriormente había sido de otro chico en Pocito que había tenido una condena, pero había hecho 2 hechos viales en pocos tiempos y había recibido una condena. Después de lo de la Cele hubieron, creo que fueron 2 o 3 condenas también en cumplimiento efectivo, que también deberían servir como un precedente. Y después... Nada más. Después sacaron la probation. Están los juicios rapiditos ahora, donde son probation encubierta. Van a salir a matarme, criticarme, todo lo que voy a decir, pero para mí son probation encubierta, porque las penas no son ejemplo de nada. Hoy hemos vuelto a decir, matar en un hecho vial no significa nada. Vos podés matar tranquilamente a una persona en un hecho vial, que la condena es en suspenso, no tiene valor. Después volvemos a lo mismo, ir a la causa civil, todo, que es comprensible también que la gente y los familiares luchen por esa causa civil. Pero hoy en día en San Juan, matar arriba de un volante es como... yo lo veo y lo comparo mal, pero como un animal. La persona que se muere
y el dolor que genera y el sufrimiento que genera, nadie lo tiene en cuenta, donde hubo una modificación del código, del artículo, donde se subieron las penas con varios agravantes, pero creo que hay tibiezas al momento de ejecutar esa pena, porque para un pacto salomónico para todos y para dejar conforme a la familia, se hacen juicios rápidos, que deberían ser rapidísimos, porque las pericias no son tan largas, no es una persona que mató y se dio la fuga, son algunos casos sí, por supuesto, que ameritan un estudio más avanzado, pero en los últimos casos recientes deberían ser rápidos y las condenas deberían ser acordes, de 3 años a 6 años, pero no en suspenso, en cumplimiento efectivo. Durante todo el proceso de lucha de CL, un abogado que nunca se quiso identificar, el hombre, siempre pasaba todas las mañanas por tribunales, nunca lo identificamos con nombre, nada, porque pasaba, nos saludaba, todo, y nos dijo en su momento, miren, dice, el juez es el que tiene la posibilidad de firmar la sentencia, y si el juez dice 1 año, 6 meses, 2 años, en cumplimiento efectivo, y aclara en cumplimiento efectivo, la pena es en cumplimiento efectivo. Si no, queda en suspenso menos de 2 años en su momento, de 3 años, igual que ahora. Tiene que aclarar en cumplimiento efectivo. ¿Vos sabés lo que fue el día de la condena? Fue una locura esperar el resultado, de decir 3 años y 1 día. Pero que pasara los 3 años para que quedaran efectiva la condena. Claro, para que tuviera... Para que, aunque sea, es una tontera lo que voy a decir, pero es un alivio para el familiar saber que el que ocasionó tanto daño va a pagar simbólicamente algo en el servicio penitenciario, y después, bueno, se verá la justicia divina, como dicen la mayoría y todo, pero la justicia humana es la que tiene que responder por los familiares y sobre todo por las víctimas. Sebastián, también hablamos con el doctor Leonardo Villalba, que fue el defensor de Cortés. Lo escuchamos. Sí. Recuerdo que este fallo marcó un precedente en la provincia de San Juan para esta clase de delitos. Un homicidio culposo, como bien la palabra lo dice, existió una culpa, una negligencia por parte de mi defendido al momento de conducir, y sí marcó un precedente porque se le dio pena de cumplimiento efectivo. Recuerdo que la querella, representada en esa época por el que fue juez, el doctor Pablo Flores, solicitó que había habido un dolo eventual, o sea que mi defendido, al haber consumido alcohol, debería haber entendido de que podría haber sucedido un evento dañoso como el que sucedió, hecho que obviamente no pudo ser acreditado. Sí marcó un antes y un después, porque en esa época, como les decía hace un rato, la pena contemplada para esa clase de delitos era de 2 a 5 años, y teniendo en cuenta los índices de mensuración de la pena establecidos por el artículo 40 y 41 del Código Penal, ello hacía que la pena, teniendo en cuenta esos índices de mensuración, es decir, una persona joven que estudiaba, carente de antecedentes, en caso de ser pasible de una sanción penal, debería haber girado sobre los montos mínimos punitorios, es decir, 2 años. Creo que, y así lo hice valer al momento de alegar, que los medios de prensa influenciaron en la conciencia del juzgador. Lo dije y lo solicité, que no fueran a influenciar al momento de condenar. Sin embargo, creo que sí pesaron, porque se dijeron muchas cosas y básicamente no se pudo acreditar el alcohol en sangre, que es el que todos presuponían que había tenido, pero obviamente no lo tenían. Es decir que fue un hecho que marcó un antes y un después en la justicia sanjuanina en accidentes de tránsito, apartándose de lo que reglaba básicamente en esa época la justicia. ¿Qué opinas?
Es la palabra de un abogado defensor. Él dice que no se pudo comprobar el estado de alcohol en sangre. Creo que se hicieron las pericias y arrojó un resultado. Si mal no recuerdo, era 1,36 de alcohol en sangre. La máxima era 0,50. Dice que no se pudo... Es un homicidio culposo porque supuestamente los hechos viales son homicidio culposo. En su momento el abogado de nosotros sí, es verdad que pidió El dolo eventual. dolo eventual. Y sigo considerando que es un dolo eventual. Porque al momento cuando vos vas a sacar el carnet de conducir, pasás por un examen o por diferentes pruebas, ya sea práctico y escrito, en donde te dice todas las condiciones de que tiene que tener una persona para manejar dentro de la normativa. Si cualquier persona rompe esa normativa, tiene que suponer que puede llegar a ocasionar algún tipo de daño mayor. Si una persona anda con el vehículo en mal estado, se debe suponer al momento de subirse al auto que si se le rompe algo y choca, puede llegar a matar a una persona. Si maneja bajo los efectos del alcohol, a alta velocidad, trasnochado, en distintas condiciones que vos las sabés porque hiciste la prueba, aprobaste y te dieron el carnet. Y en el momento del hecho, supuestamente el alcohol en sangre seguía siendo 0,50. Hasta el día de hoy sigue siendo 0,50. Entonces, si vos venís bajo los efectos del alcohol, zigzagueando, a alta velocidad, se para esa calzada o para esa calle, digamos, para nosotros era dolo eventual, sigue siendo dolo eventual. Por supuesto que es entendible las palabras del abogado defensor del que mató a Cele, porque bueno, ellos vieron, él ve el perjuicio de su cliente, y nosotros ya llevamos 12 años de condena. Él solamente tuvo 3 años y 8 meses, de los cuales ni siquiera se logró cumplir los 3 años y 8 meses. Porque todos dicen 3 años y 8 meses, 3 años y 8 meses, pero nunca se cumple la pena que te imponen. Todos los delincuentes, homicidios, violadores, todos van cumpliendo diferentes etapas y van gozando de diferentes beneficios. Uno de esos son las salidas transitorias para la sociabilización o la reinserción social de las personas. A mí me gustaría saber si él, como abogado defensor, y todas las personas que cometen diferentes hechos delictivos, se ponen en el lugar de la víctima y nos vinieron a preguntar: ¿ustedes tuvieron reinserción social? ¿Qué es lo que es una reinserción social para un familiar que acaba de perder un ser querido? Yo soy hermano, yo tengo otro lugar dentro de lo que vendría a ser muertes de hechos viales, pero yo la veo a mi vieja. Mi viejo no está porque ya había fallecido, pero la veo a mi vieja, y para un padre que le maten un hijo, nadie vino de la justicia y me dijo, o le dijo a ella: mire señora, a él lo condenamos a 3 años y 8 meses y 5 y 7 años de inhabilitación, y va a empezar a tener salidas transitorias, semilibertades para una reinserción social. A usted, que la pena es de por vida hasta que usted se muera, le vamos a tener estos beneficios con este tipo de gabinete, con este tipo de lo que sea, que la Corte, me imagino, pues todos son especialistas, así que me imagino que debe haber un grupo bien formado para tratar a familiares de víctimas de diferentes hechos. Y la reinserción social vamos a empezar a hacerla de esta manera. Llevamos 12 años, un mes, 26 días, y todavía estoy esperando que vengan y nos digan: ¿cumplieron la pena de reinserción social? Ya están insertos nuevamente, ya son felices. Es duro. Es duro, es duro. ¿Cómo está tu madre? Día a día, día a día. Digamos, Algunos días mejor. Algunos días mejor, otros peor. Digamos, yo creo que no muestra su real dolor porque tiene otros hijos, tiene nietos, y ella te dice que tiene que seguir luchando por los demás hijos
y familiares que quedamos alrededor. Pero vos la ves y el brillo no es el mismo, el despertarse no es el mismo. Por eso te digo que es entendible todo lo que quieran decir y todas las críticas que hemos tenido y vamos a seguir teniendo, porque después de 12 años que ha pasado lo de Cele, el único caso en San Juan, lamentablemente, que se sigue, digo lamentablemente porque vos nombrás un hecho vial y es Celeste Archerito en representación, y es malo, porque debería ser Celeste Archerito y una larga lista de todas aquellas personas que han perdido un familiar y aquellas personas que han perdido la vida por un hecho vial, que sus asesinos han sido condenados. Creo que son 2 más después de Celeste. Fue una chica de Ruta 40 y Boulevard, que también al homicida lo metieron con pena de incumplimiento efectivo, y otro creo que fue un penitenciario o un policía que se dio por delante de una chica también en Ruta 40, que también le dieron una condena ejemplificadora. Pero de ahí en más no hemos vuelto, como que hemos vuelto a ser un número. Y ese número, lamentablemente, como todos, estamos dentro de un bolillero y hoy sale mi número, me toca a mí tener un hecho vial, mañana me transformo en un número de expediente y en una estadística para San Juan. Si vos te fijás, llevamos casi 2 años de pandemia y comparan y se jactan en decir que en el año 2019 hemos tenido menos muertos por hechos viales cuando hemos estado encerrados. Es incomparable, pero están todos felices porque hemos tenido menos muertos por hechos viales, donde si vos te pones a fijar, los hechos viales que hemos tenido han sido más violentos, han habido más muertes, hemos tenido menos choques, por llamarlo de alguna manera, o se han registrado menos choques, pero los que se han registrado, los hechos viales, todos han terminado siendo casi siniestros, todos con víctimas fatales. Es decir que te das cuenta que es una estadística para todos, no solamente para un sector, sino para todos, porque después todos dicen política de Estado, vamos a hacer esto, vamos a inaugurar esto, ¿verdad? Pero no es tan así. Vamos a seguir hablando Sí. con Sebastián Archerito, hermano de Celeste. Pausa. Hemos hablado de la condena a 3 años y 8 meses y lo que representó para ustedes, ¿no? Este alivio, si cabe en alguna medida, si interpreté bien. Sí. Y la liberación en el 2016 fue. ¿Qué pasó en ese momento para ustedes? Era de esperarse. El día de la condena fue un día muy especial. Una de mis hermanas, Carolina, con la profesora de teatro y un familiar, presenciaron el juicio, que nosotros no podíamos, digamos, yo en su momento no podía presenciar el juicio y mi vieja menos, imagínate, se exponía a todo lo que había pasado. Mi hermana tuvo el valor de poder presenciarlo junto con una prima y esta chica, y esta es la profesora, Mónica. Y después de la condena sabemos, y ya nos habían anticipado, que la pena llegase a ser la que fuese, era simbólica también. Porque todos se quejan, pero no logran entender que era simbólica. Yo me enteré que Cortés estaba suelto porque me lo crucé en las inmediaciones del centro cívico. ¿Cómo fue eso? Yo estaba en la parada del colectivo, vereda, vendría a ser vereda sur, de la calle Libertador. Estaba esperando el colectivo para volver a mi casa y veo caminar a Cortés por la vereda norte, de este a oeste, y digo, no puede ser, si tendría que estar preso. Hablé con mi abogado, en su momento no sabía nada tampoco. Averiguamos, fui a hablar con el fiscal y me dijo que sí, que estaba en libertad porque había empezado a gozar, creo que si mal no recuerdo eran los martes y los jueves, las salidas para la reinserción social. Le dije, creo que es conveniente
por un lado, por otro lado te justifican el que no, pero creo que como familiar es conveniente que sepamos cuando una persona que ocasionó tanto daño puede empezar a tener estos beneficios, que yo no estoy en desacuerdo, para mí está bien. Si la justicia dice que tiene que tener esos beneficios, los tiene que tener, pero en un país con democracia y con igualdad, todos tenemos que tener los mismos beneficios. Y nunca nos prepararon a nosotros para esa reinserción social. Ver al asesino de tu hermana caminando libremente por la calle. Es un golpe, fue un shock muy fuerte para verlo. Te digo que hasta me dio vergüenza verlo. ¿Te dio vergüenza? Me dio vergüenza. Bajé la mirada al piso, me dio vergüenza, bajé la cara. No lo podía creer. No podía creer que... A ver, cosa mía capaz. Lo estábamos esperando que saliera. Pero nunca esperas ese día. ¿Lo cruzaste alguna otra vez o esa fue la única vez? Que yo recuerde, creo que fue la única vez. Por lo tanto, nunca han hablado. No, y prefiero que siga así. Prefiero que siga así porque una persona que hizo tanto daño culpó a mi hermana por su propia muerte cuando él la había ocasionado. Quiere hablar de algo que no sé qué puede llegar a decirnos. Si él dijo que mi hermana tuvo la culpa, básicamente de todo. Él lo único que hizo fue manejar en estado de ebriedad, zigzaguear a alta velocidad, chocar, reventarla contra un portón, y mi hermana tuvo la culpa por venir caminando por la vereda. No considero que tengamos nada pendiente para charlar ni hablar. ¿En ningún momento él les pidió perdón? ¿Le pidió perdón a la familia? No, creo que fue, no me acuerdo si fue en la misma, antes de la sentencia, fueron palabras que él ya nos había perdonado a nosotros. No me acuerdo si fue, creo que fue antes de ser condenado o en una nota que le hicieron en el servicio penitenciario. Las palabras cortitas, puntuales, fue: yo a ellos ya los he perdonado. No, hasta el día de hoy no sé qué nos tenía que perdonar. No sé si era luchar por un ser querido, sufrir por todo lo que sufrimos, por la muerte de un ser querido, o por poner un abogado defensor y se hiciera un juicio justo. Eso es lo que nunca entendimos, la palabra yo a ellos ya los he perdonado. Fue algo muy... Él tuvo muchas palabras feas para con nosotros y para con mi hermana. Entonces, no... Su madre también tuvo un momento con cierto protagonismo también, ¿no? La madre de él. En todos los hechos, lamentablemente, hay dos campanas. La campana de la víctima y del victimario. Creo que como víctima creemos y actuamos y defendemos lo que creemos justo y los derechos que tienen todas las víctimas. Y las personas que son familiares del que ocasiona el daño, creo que también tienen el derecho de hacer lo mismo. Sin ponerse, por supuesto que ellos no se van a poner nunca del lado del victimario, porque su hijo salió vivo y lo tiene, y lo puede gozar, y lo disfrutó. Fue un tiempo que lo tuvo en el servicio penitenciario, pero tenían visitas, creo. Pues no estaba prohibida las visitas del servicio penitenciario, entonces tenían un vínculo. El único vínculo que tenemos con nosotros, con mi hermana, es el cementerio San Miguel. Es ir a poner una flor, limpiar el nicho y nada más. Tengo otro momento con Alejandra Nievas. Alejandra Nievas, contamos, ha perdido a su hijo en un siniestro vial y es una de las integrantes de esta asociación de familias del dolor. Mira lo que dice. A la justicia, ¿qué pregunta? A la justicia. Primero, a la justicia le hace falta un poco de empatía para las familias que perdimos un ser querido en un siniestro vial.
necesitamos que la justicia aprenda a separar y diferenciar lo que es un siniestro de un accidente. Si vos no respetaste una regla de tránsito, no puede ser un homicidio culposo y esa persona no puede salir en libertad y no tener una condena efectiva como correspondería, porque consideramos que si vos no respetás un semáforo o manejás con una sustancia en sangre, o en mi caso, que no se respetó un cartel de pare, es tu decisión, por lo tanto cabe una responsabilidad. No, desde que este año, desde que se aplica el sistema acusatorio, las condenas nunca fueron ejemplificadoras. Se aplicó siempre las mismas condenas. El homicida siempre salió en libertad, no tuvo una condena jamás efectiva. No se tuvo en cuenta la modificación del artículo 84 bis, donde especifica el agravante dentro de lo que es un homicidio culposo. Realmente las familias lo que necesitamos y lo que luchamos para que la justicia sea más dura y, como te repetí, que sea ejemplificadora, ¿no? Como se realizó y se hizo en otros países, que cuando hicieron esto lograron reducir las estadísticas de lo que son los siniestros viales. A mí me llama la atención la coincidencia con lo que venís planteando, con las condenas de cumplimiento no efectivo del sistema acusatorio. Pero bueno, veo que hay una misma línea, ¿no?, de lucha, y quiero preguntarte si ustedes tuvieron margen para acompañar o para asesorar a otras familias, o si otras familias fueron y acudieron a ustedes. Sí, por lo que acabo de ver, ella misma les responde al abogado defensor de Celeste, el que mató a Celeste. Le falta a la justicia, le falta empatía, pues no solamente con víctimas de hechos viales, sino con todos los que sufren algún tipo de delito, homicidio, o somos víctimas de algo. Yo creía que con el nuevo sistema también, como lo dice ella, por más que las penas o los juicios fuesen más rápidos, las condenas se iban a seguir manteniendo ejemplificadora, porque en realidad no es que necesitamos justicia mano dura, es lo que marca el código de 3 a 6 años, con los agravantes que te indica la modificación que se hizo. Creo que hubiese bajado el índice, pero seguimos siendo un número de estadística. Para el sistema acusatorio es fantástico, porque en menos de un mes, o en menos de una semana, o en un fin de semana, llegan a condenar al victimario en un hecho vial, sin saber o sin tener en cuenta que muchas veces todavía están en el proceso de velatorio, de entierro de la víctima, y ya la persona ya tiene una pena. Nosotros hoy estamos un poco alejados de todo lo que es las asociaciones o fundaciones. Sí, la que nos preguntan, y nos preguntaron mucho, y acompañamos mucho a otros familiares de víctimas, el tema de José María Capel, las Tiri, la Clara Chirino y la familia Chirino nos acompañó mucho a nosotros. Hubieron muchos familiares que nos acompañamos, y nosotros acompañamos a muchos familiares, y siempre decimos es luchar, luchar, luchar. Las críticas siempre te van a criticar, lamentablemente siempre te van a criticar, perdón por lo que voy a decir, pero hay una casta en los abogados, penalistas y defensores que se dedican a eso, y también, como ellos dicen, mediáticamente pueden, eso es malo, porque es decir que si nosotros mediáticamente pudimos manipular una sentencia, después la corte la firmó. Entonces no, es falaz lo que están diciendo, ¿me entendés? Yo creo que exponer el hecho vial y pedir que se cumpla lo que está establecido por el código no es tratar de influenciar a nadie. Sabemos que esta asociación está hoy más activa. Nosotros, por diferentes hechos, no estamos un poco alejados. Sabemos todo lo que nos hacen, porque
nos comunican, nos mandan mensajes, y apoyamos, pero apoyamos desde otro lugar porque sinceramente creo que era momento y es momento de hacer un duelo, porque en su momento no pudimos nosotros ni siquiera hacer el duelo. Era hacer el duelo o armarse, ¿no? O la probation. O la probation, claro. Básicamente era o hacer el duelo o la probation. Quiero compartir con vos un tramo más de Villalba respecto de este tema de el papel de los medios de comunicación y de la opinión pública, ¿no? La batalla que se da en paralelo a los tribunales en la opinión pública. Recuerdo que fue una causa con mucha repercusión mediática, en la cual los familiares de la chica fallecida se agolpaban todos los días en las puertas de tribunales, y sí fue un antes y un después en la provincia de San Juan en cuanto a accidentes de tránsito. No debemos dejar de mencionar que fue un accidente de tránsito en el cual por primera vez se le daba pena de cumplimiento efectivo a una persona. Creo que desde mi punto de vista fue totalmente excesivo. Si bien la mecánica del accidente, y no quiero dejar de mencionar, la pericial accidentológica marcó que mi defendido no venía a más de 40 kilómetros por hora. Hubieron muchas especulaciones. Recuerdo que en el juicio muchos testigos que durante la instrucción habían dicho que lo habían visto pasar a más de 100 kilómetros por hora. Y por ejemplo, no quiero dejar de mencionar una señora que tenía un kiosquito en la cual ella nunca había tenido carnet de conducir, nunca había manejado y que ella no sabía lo que era andar a 100 kilómetros por hora. Recuerdo que le pregunté en el juicio. Por ahí hubo muchas especulaciones y se prejuzgó antes que nada. Obviamente falleció una chica que tampoco tenía planeado fallecer ese día. Pero bueno, la pena para mí, para mi modo de ver, fue totalmente excesiva, ya que en esa época no existía el agravante que hoy existe en el Código Penal. Esa pena que contemplaba el homicidio culposo era de 2 a 5 años, y estábamos hablando de una persona totalmente carente de antecedentes condenatorios, y es lo que pedimos. En caso de que hubiera habido responsabilidad por parte de mi defendido, la pena debería haber sido de 2 años de cumplimiento efectivo por las razones antes apuntadas, personas totalmente carentes de antecedentes. Vale. Personas totalmente carentes de antecedentes y de moral. Todo lo que diga el abogado defensor yo lo tomo como las palabras de un abogado defensor. Habría que ver él, como abogado defensor de víctima, qué es lo que diría y cuál sería el planteo que hizo. Creo que en el juicio, si un juez y una sala afirma la condena, creo que es porque se validó todo lo que se había dicho. Puede ser, como dice él, que algún testigo no sepa lo que es ir a 100 km por hora. Yo no manejo, yo no sé lo que es ir a 100 km por hora. Pero viendo la dimensión de cómo quedó el auto, de todo el daño que hizo al nivel físico en el inmueble, chocar, meterse a la vereda y terminar con la vida de una persona, creo que a 40 km por hora, si hubiese impactado contra la camioneta, hubiese sido diferente el resultado a 40 km por hora. Parece que Villalba tampoco sabe muy bien el tema de las velocidades. Pero bueno, los agravantes estaban. Lo único que se modificó fueron las penas. Las penas eran de 2 a 5 años y con la modificación fueron de 3, que ahí también puede haber sido un poquito el error, porque podrían haber puesto 3 años en cumplimiento efectivo o 3 años y un día para que quede en cumplimiento efectivo a 6 años, con los agravantes. Pero son las palabras de un abogado defensor. Habría que sacar las palabras de un abogado que defienda víctimas, a ver qué es lo que dicen. Por supuesto que nosotros pedimos que se haga justicia y que se cumpla lo más severamente posible en lo estipulado en la ley. Lo que pasa es que por ahí muchas veces confunden justicia con venganza, que es muy común que lo digan, porque hasta el día de hoy
él sigue diciendo que es un accidente. La última pregunta de rigor para nosotros en esta entrevista es, ¿y si esto no hubiera pasado? Qué pregunta. Qué respuesta darte. Si esto no hubiese pasado, para nosotros por supuesto que hubiese sido, creo, otra vida. Creo y supongo por la edad que tengo yo y tuviera Cele, seguiría siendo la misma Cele, con más años, y podríamos disfrutar de Cele y sus etapas, y no quedarnos con un vago recuerdo de los 19 años que nos brindó Cele. Por eso te digo que por ahí es muy injusto, y esto sí es muy injusto, todo lo que se pueda decir y condenar mediáticamente, como él dice, a una víctima y a un familiar que lucha por los derechos de la víctima. Yo entiendo todo lo que quieran decir, él cobra por hacer su trabajo, creo que lo hace bien, lo hace mal, sentencias a favor, sentencias en contra. La justicia, los jueces, los fiscales, creo que ninguno va con mala fe en trabajar, sino también hacen lo que sí, creo que nadie se pone en el lugar de otro. Por supuesto que nadie tiene que ponerse en el lugar de otro, pero creo que una vida vale mucho más que un celular. Hoy robar un celular, terminás preso. Con los nuevos sistemas acusatorios de flagrancia, terminan presos, aunque sea, o fíjate, una semana, 15 días, un mes, 6 meses, pero terminan presos. Y quitan la vida o matan a alguien en un hecho vial, es un accidente, no tuvo intención y penas en suspenso. Creo que estamos en una sociedad que no valora el sufrimiento y no se pone en el lugar de lo que sufre un familiar de hechos viales, hablando puntualmente de hechos viales, pero todas las víctimas todos los delitos que hay, pero no somos juzgados fácilmente sin ponerte en los zapatos del familiar o de la víctima, porque también hay que tener en cuenta que hay personas que no han fallecido y han terminado con discapacidades muy graves, que también quiero saber si la justicia o algún ente le hace la parte de reinserción social, que también es otra parte de las personas que quedan lisiadas de por vida por hechos viales. Yo por eso, como te decía hace ratito, el tema de escuchar al abogado defensor fue su defendido. Él ve que fue, es más, ustedes tienen la culpa, los medios de comunicación tienen la culpa por haber visibilizado el caso de Cele. Es decir que o los jueces en su momento y hoy en día no les hacen caso a ustedes, o han perdido poder los medios sobre la justicia, que nunca tuvieron poder, creo, los medios sobre la justicia, sino la justicia son independientes y son seres humanos independientes y toman sus decisiones sin tener ni ser influenciados. Si hay algún juez o fiscal que se siente influenciado, le pido por favor que se retire, que deje el lugar a una persona que no se siente influenciado, porque estaría haciendo mal su trabajo. Entonces lo que dice el abogado defensor son palabras de un abogado defensor. Nada. Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Daniel. Muchas gracias a todos los que siempre nos han apoyado, nos siguen apoyando. Medio de comunicación, familiares, amigos, nuevas familias que se sumaron en estos 12 años de lucha. Por más que ya haya tenido una sentencia, nosotros la condena la seguimos cumpliendo. No tenemos a Cele, como la mayoría de los familiares de víctimas de hechos viales. Y decirle a los familiares que digan lo que digan, sea quien sea, cada uno sabe que lo que está haciendo es por el bien o por lo que él quiere luchar por su ser querido. Hay una frase que es media fuerte y vulgar capaz,
Pero mi vieja la dice, donde está el muerto, está el dolor y el olor. Entonces, nadie puede venir y decirte, no hagas esto o hacerlo. Si vos lo querés hacer porque es tu muerto, es tu ser querido que se fue, hacelo. Y los familiares que sigan luchando para que las penas sean ejemplificadoras. Gracias. Muchas gracias.